Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de nuevo, nuevo capítulo, un nuevo día, acá en la mañana, en la hoy. Recuerden su matinal, ¿no es cierto?, de 10 a 12 del día. Recuerden seguirnos a través de redes sociales en @Radio Hoy CL, Twitter e Instagram. Hoy estamos con otra de nuestras entrevistadas, pero ya nos fuimos al lado más político, pero estábamos conversando antes y es bastante lúdico, creo yo, esta nueva entrevista. Estamos con Claudia Asbun. Bienvenida, Claudia, a la Radio Hoy. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Oye, Claudia, tú eres core. Para las personas que no saben quiénes son core, son consejeros regional, ya de la región metropolitana, ¿no es cierto? De varias comunas como La Granja, como San Joaquín, Macul, Peñalolén, ¿no es cierto? Entre otras. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, me gustaría saber, en tu caso, trabajar con la pandemia? ¿Has podido como avanzar en las cosas o se te ha dificultado un poco? Mira, sí, y la Florida te faltó. Sí, la Florida, sí. Sí. A ver, la verdad que yo asumí como consejera regional por reemplazo, ya, reemplazando a una consejera que renunció. Entonces fue para mí en un comienzo bastante como complejo de, chuta, vino la cuarentena total y yo como consejera regional, y a pesar de que tenía trabajo en el territorio, pero no como consejera, ¿cómo me acerco a las y los vecinos de las comunas? Ser consejero por Zoom, o sea, mayoritariamente me ha tocado asistir a las plenarias por Zoom y no de manera presencial. Pero sin embargo, yo creo que al final uno se las rebusca, se las ingenia y te acercas igual a las y los vecinos. Y ahí hay que dejar el miedo de lado y salir. Y salir y contactarse con la gente, guardando por supuesto todas las medidas sanitarias, todo el resguardo sanitario y estar con las y los vecinos. Yo creo que una autoridad que no está en terreno hoy día no es una autoridad que conoce que no conoce a sus vecinos, las personas que habitan su comuna y no conoce la problemática de cada uno de ellos. Y vi cosas muy tristes, pero también vi cosas muy maravillosas. Y al final del día siempre me venía, cuando tenía trabajo en terreno, los días que salíamos, me venía con el corazón muy llenito, muy contento de ver cómo las vecinas, los vecinos y sobre todo mayoritariamente las mujeres eran capaces de organizarse de manera muy altruista para poder ayudarse entre ellos mismos. Cómo se armaban estas ollas comunes de manera muy generosa y muy comprometidas y muy responsables, y cuando a veces no les alcanzaba para poder parar la olla, literalmente, cómo sufrían y cómo se las rebuscaban también, y ver cómo se recomponía ese tejido social con tanto cariño, yo creo que nos daba mucha esperanza de que Chile se puede construir de una manera distinta. Claro, que al final puedes ir trabajando en diferentes problemáticas, que me imagino que es lo que tú haces todos los días, como hablábamos antes, tenías una agenda muy larga, que todos los días estás trabajando en muchas cosas. Hablábamos de una nueva fundación que están como formando, digamos, hablamos un poquito antes. Y yo te quiero preguntar esto como, ¿cuándo? O sea, me gustaría como volver al pasado, como llevarte un poquito al pasado, como ¿cuándo como de chica te gustó como la política o te gustó como representar a personas? Sí, o sea, a ver, yo vengo de dos familias, los Afun y los Faila, y me tocó conocer dos colores políticos en el fondo, Claro. ¿ya? Y estar yo ahí al medio, escuchando estos como debates familiares, entonces siempre fue algo que estuvo muy presente en mis dos familias. En ambas había una ilusión por querer participar de la política. Yo soy administradora pública y no soy ingeniera comercial por algo. Por algo decidí ser administradora pública, por trabajar para otros, pero para otros con un sentido muy generoso de trabajar para cambiar nuestro país, para mejorar nuestro país, para los que más lo necesitan. Y claramente el año 2011 parte mi camino sindical. Yo también, aparte de ser core, soy directora nacional de la NEF. Sí. Entonces, parte mi camino sindical el año 2011 y desde ahí me acerco más de una manera formal a la política, ya no solo como un expectante, sino que más con un ejercicio político sindical. Y ya el año 2016 entro a militar a un movimiento del Frente Amplio, ya que se llamaba Movimiento Autonomista y que ahora es lo que llamamos
un partido político, que ya nos conformamos en un partido político que se llama Convergencia Social. Y mira, ha sido un camino largo, entonces, no ha sido para nada cortito como... Bueno, es que la política también es un camino largo, me imagino. No es como llegar y meterte como consejero regional. Hay que son hartos peldaños para llegar ahí. Así es. O sea, es un camino largo. Yo pretendo jubilarme a los 60 años. Mi equipo me dicen que no, que yo creo que me queda vida política hasta como para los 70. Yo creo que también hay que darle paso a las generaciones más nuevas. Ese es el constante debate que siempre tenemos. No, pero al menos es lo que te gusta al menos trabajar en política, te gusta estar representando lo que hemos hablado, estar ahí con la gente. Y yo por eso mismo te quería hablar, por ejemplo, que tú has sido una ferviente, digamos, has llamado mucho a reconocer y legalizar el aborto para poder elegir y no morir. Es justicia social, has dicho, por ejemplo, una columna que hiciste. Y, por ejemplo, has dicho que con el paso del tiempo las mujeres han ido alcanzando diferentes conquistas, pero que van otorgando derechos, dejando de lado el tutelaje masculino. ¿Tú crees que hasta la actualidad sigue habiendo tutelaje masculino, me imagino? ¿Y qué opinas del aborto? Ya lo dijimos, pero que debe ser aprobado, al menos eso dice. Pero ¿cómo han ido trabajando para ir avanzando en esto? Mira, el cambiar el patriarcado es una tarea que aún no se agota. Es una tarea que constantemente tenemos que ir trabajando en ella hasta del núcleo más mínimo que tiene que ver con las familias, ¿ya? Hay un montón de cosas que son culturales, desde nuestra educación hasta las políticas públicas que hoy día tenemos que seguir avanzando. Hay conquistas que ya hemos logrado. Hoy día las mujeres estamos inmersas en el mundo laboral, por ejemplo, tenemos otras condiciones, hay mucho más conciencia, pero sin embargo, por ejemplo, estamos sometidas a triples jornadas laborales, ya el trabajo doméstico no reconocido, estamos relegadas a labores de cuidado. Todo lo que tenga que ver con el rol de la mujer también tiene un concepto ideológico y político. No es lo mismo como los sectores de izquierda lo ven versus cómo los sectores de derecha lo enfocan. Y basta con ir a las municipalidades, y aquí en mi rol de consejera regional lo he visto, cómo enfocan, por ejemplo, la temática de género en una municipalidad con un alcalde de derecha versus cómo se enfoca con un alcalde de izquierda. Por lo general, orientaciones ideológicas más de derecha, de corte neoliberal, son iniciativas como el crochet, el macramé, el tema de la belleza y el cuidado personal. Por supuesto, todas cosas que a mí me encantan, me pinto las uñas, me encanta tejer y todo, pero también creo que no es el único ámbito de acción y de desarrollo para una mujer. O sea, podríamos tener talleres de literatura, de emprendimiento y de un montón de otras cosas que podrían empoderar mucho más a las mujeres. Y en cuanto al aborto, Chile, así como temas lo mismo con el divorcio, hemos estado dominados por una cultura también, en ese sentido, muy tradicional. Y desde ahí, hoy día tenemos un proyecto de ley que se está discutiendo, que además es consecuencia de la ruptura del binominal. Es presentado este proyecto de ley por parlamentarias que ingresan al Congreso porque desaparece el binominal. Y eso también es una señal de un nuevo parlamento. Sin embargo, yo creo que es insuficiente porque solo lo despenaliza. Hay que aprobarlo, por supuesto que hay que aprobarlo, pero solo lo despenaliza. Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? En que si se aprueba, vamos a seguir teniendo mujeres, y aquí es donde quiero hacer el enganche con que esto es un tema de lucha de clase, vamos a seguir teniendo mujeres con la opción de poder llegar a practicarse un aborto hoy día en mejores condiciones que otras. Vamos a tener la opción de tener mujeres que van a poder acceder a clínicas de mejor calidad versus otras que no lo puedan cancelar. Al no legalizarlo completamente, al no describirlo completamente como es lo que se aprobó en Argentina, no vamos a tener en el fondo, en sencillo, un código FONASA que permita que esto se dé en prestaciones para todas las mujeres en salud. Yo entiendo y he escuchado a la diputada Orsini
decir que es una manera de correr el cerco, y precisamente concuerdo con ella, ¿ya? Es una forma de partir corriendo el cerco en esta cultura más tradicional. Sin embargo, creo que el llamado es a correr el cerco completamente, y ojalá pudiéramos contar con una ley que lo legalice y que lo ponga en acceso también a todas las mujeres y a todos quien hoy día requiera practicarse un aborto. Claro, porque como también se sabe, o sea, se aprobó en el 2017 la ley de aborto en 3 causales. Entonces, según el mensaje al menos que vas entregando, no es suficiente y si se debe seguir trabajando tal como has trabajado. Por ejemplo, hace unos días trabajaste con unos jóvenes de Gotemburgo, Suecia, donde también tuvieron una instancia de debate y quería preguntarte cómo fue esa instancia, pueden intercambiar ideas. Me imagino que todas estas instancias también a ti te sirven mucho, porque sacas ideas de muchas personas, ¿o no? Sí, fue bastante bonito en la instancia. Eran jóvenes de Gotemburgo, la mayoría con familia en Chile, o sea, eran que se fueron sus padres exiliados, donde también la otra panelista era peruana, entonces contaba la historia de Perú, por ejemplo. Ya, Perú es una sociedad mucho más patriarcal que la chilena incluso. Ellos no tienen el aborto legalizado por violación. Nosotros sí lo tenemos legalizado por violación. Sin embargo, tenemos un dato muy notorio. La mayoría de los profesionales y técnicos de la salud que intervienen en procesos de aborto en 3 causales, que declaran objeción de conciencia, la mayoría lo hace por la causa de aborto. Y eso es un síntoma muy claro que tiene que ver con cómo se pone por debajo la situación de una mujer, el cuerpo de una mujer, la salud mental de una mujer. El hoy día llevar un embarazo no deseado es tortura y es reconocido mundialmente como tortura por organismos internacionales. Atenta a los derechos humanos. Y más aún si esto fue producto de un crimen como es una violación. Y ahí es donde nuestra cultura nos dice, nuestra cultura en Chile, y en este otro caso era el Perú también, nos dice que estamos dispuestos a torturar a nuestras mujeres con tal de seguir manteniendo ese paradigma. Desde ahí es fuerte, es sumamente fuerte, porque no es solo discutir cuándo nace la vida o no, si es cuando se produce el nacimiento en el parto o es cuando se produce la concepción, sino que es ver también el rol que les damos a las mujeres en nuestra sociedad y cuánto consideramos o no que las estamos sometiendo a tortura. Y eso habla mucho de el rol y el relevo que hemos tenido las mujeres históricamente y cuánto tenemos que cambiar en nuestra sociedad. Porque estoy segura que si los hombres fueran los que dieran a luz, tal vez esto sería muy distinto. Claro, las cosas serían muy distintas y al menos como lo que se ha trabajado, ¿no es cierto? Históricamente muchas problemáticas, también hace unos años esto de la ley de la sala cuna, ¿te acuerdas? Que también había que tener el hijo en la casa y después con el tiempo salió. Yo siento que se ha ido como, digamos, poco a poco, pero igual falta mucho por trabajar, siento, se ha ido haciendo pareja a la cancha. Obviamente queda mucho por delante, pero por si está el mensaje menos que tú entregas uno lo puede ver en las calles, por ejemplo, también el tema de los sueldos, que son cosas mucho más, hay muchas aristas por trabajar, y por eso te quería, por ejemplo, comparar esta situación del país con Argentina. No sé si supiste, la chica brasileña que se fue a hacer un aborto a Argentina, luego ya que se aprobó allá. ¿Qué te parece a ti, o tú crees que se pudiera dar como lo mismo si se aprobara en Chile, que otros países vengan para acá? Mira, yo creo que, y aquí ya entramos en el rol de si queremos o no queremos fronteras en el mundo. Yo creo que uno es ciudadano del mundo. Sin embargo, otros podrían decir, bueno, que cada país se haga cargo de sus políticas públicas y de lo que le pasa a su gente. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es en las mujeres y sus derechos humanos y cómo conquistar los derechos. Lo que a mí me molestaría mucho es que una chilena tenga que ir a Argentina a hacerse un aborto. Y me molestaría porque tiene que viajar a otro país. Claro. En Chile se tienen que dar las condiciones para que todas tengan acceso a
practicarse un aborto cuando estén en estas condiciones. Practicarse un aborto no es una decisión fácil, no es que las mujeres anden abortando por abortar, es cuando fallaron múltiples otras alternativas o pasaron cosas que las llevaron a, cosas graves que las llevaron a tener que practicarse un aborto. Entonces, así como es una lástima que una mujer de Brasil tenga que ir a Argentina, yo creo que aquí esto debería ampliarse. Hay organismos internacionales que avalan que hoy día, no sé, que el no existir leyes que legalicen el aborto va contra los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esto debería extenderse en Latinoamérica y en el mundo, y ahí deberíamos caminar, abrir nuestras conciencias y expandir los derechos para todas las mujeres y para todo, en realidad para todas las personas gestantes, porque también podemos estar ante esta misma condición ante, por ejemplo, las personas trans. Entonces, hay que cambiar la cultura, hay que tener un enfoque laico en estas miradas, no solo en Chile, sino que en el mundo. Y entonces, por ejemplo, ¿qué falta en Chile para poder trabajar y llegar a ser como Argentina? ¿Qué crees tú que es lo que falta, al menos en la política, el parlamentarismo, digo? A ver, yo creo que estamos avanzando, vamos por buen camino. Hay una encuesta donde el 40% del 40% ya se abre a la legalización del aborto. Yo creo que el estallido una gran diferencia, considero yo. O sea, hace unos años, no sé si te acuerdas cómo eran las encuestas antes, eran muy pocas personas las que aprobaban. Así es, y yo creo que el estallido social también está generando yo creo, un cambio de conciencia en la clase política. Los que militamos en partidos políticos, yo tengo la fortuna de militar en un partido político nuevo, pero en los partidos políticos tradicionales, yo creo que, y sobre todo lo que está pasando hoy día con la Convención Constitucional, donde hay listas completas de candidatos independientes, los partidos tienen que estar leyendo por qué se están armando estas listas de candidatos independientes y entender que el estallido social y esta frase de no lo vimos venir es por algo, y que si no somos capaces, los que militamos en partidos políticos, los que hacemos política, de ponernos en el lugar de la ciudadanía y respetar y de encarnar sus demandas, no vamos a poder construir el Chile que la gente quiere. Y estamos construyendo un Chile segregado solo para una clase de élite, porque hoy día los que hacemos política somos una élite. Y cuando hablo de una élite es porque somos un grupo muy pequeño. No somos más del 5%. Yo creo que el 5% es harto. Y en ese 5% estoy considerando incluso hasta la gente que lee política. Entonces, si hoy día no somos capaces de construir el país que la ciudadanía quiere realmente, no vamos, o sea, el estallido no va a seguir siendo parte, o sea, no se va a acabar el estallido, no vamos a refundar Chile en un Chile realmente digno. Entonces, siento yo que eso nos abre las puertas a que el aborto hoy día se apruebe. Hoy día no deberían existir, por ejemplo, partidos confesionales. Es muy extraño que tengamos un partido que represente un credo, así, democracia cristiana. Tiene su historia, por supuesto, en Chile, pero yo creo que hoy día la orientación debería ser laica, para todas y todos. Pero son temas que al menos hay que seguir trabajando y que se van trabajando con el tiempo. El tema de esto de lo que hemos hablado hoy, al menos del aborto, hemos hablado de lo que has dicho, por ejemplo, que tengan que viajar a otro país para hacer un aborto, en el caso de chilenas te darían rabia, y siento que eso sería súper polémico. Y yo creo que tarde o temprano va a llegar el momento y sería, como tú dices, sería como bastante lamentable tener como que salir del país a hacerlo. Claudia, pucha, se nos pasó volando el tiempo, ya estamos llegando al final. Quería invitarte a, no sé, dónde te pueden seguir las personas, dónde pueden como ponerse en contacto contigo, en caso, no sé, que quisieran como saber más de ti, más para seguirte, así que bueno. Oh, qué buena invitación. Sí, bueno, están todas las redes, tengo Facebook, tengo Twitter e Instagram. Las voy a buscar porque no me las sé de memoria, pero... Aquí en Twitter tienes @ClaudiaAsbunF. F, sí. Ese es tu Asbun con H. Asbun sí. F.
Ese es Sí. tu Twitter. Y en Facebook igual, ¿o no? Sí, y en Instagram también es el mismo para que me sigan. Y los invito también a conocer lo que hacen los cores, que es sumamente importante. Es un rol que la gente no sabe, no conoce. Nosotros manejamos el presupuesto regional. Ya en el caso de la región metropolitana es uno de los presupuestos más grandes. Son miles de millones de pesos que le llegan a toda la ciudadanía, a todas las comunas. Financiamos desde ambulancias, consultorios, plazas, programas también de seguridad, alarmas comunitarias. También hay algunos fondos que se entregan directamente a las juntas de vecinos para hacer, por ejemplo, como alarmas comunitarias, paneles solares y un montón de cosas, iniciativas incluso también de capacitación que pueden desarrollar los mismos vecinos. Así que es sumamente entretenido el trabajo que nosotros hacemos porque son bienes y servicios públicos que le llegan de manera directa a cada A toda la uno población. exacto de los Y al integrantes de final, la comuna. y al final uno no se da cuenta de que al final los core tienen una importancia súper grande. Detrás de todo, uno siempre ve los diputados, los senadores, pero los core también están ahí, son súper importantes el trabajo que hacen. Oye, Claudia, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros en Radio Hoy. Recuerda entonces, @ClaudiaAsbunF en Twitter y Claudia Asbun en Facebook y en Instagram. Te pueden seguir para estar atento a todo tu trabajo, que como decíamos es una agenda tremenda todos los días, muchas cosas por hacer, así que muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. Muchas gracias, Cris, por invitarme y cuando quieran, ustedes saben, cuentan conmigo. Gracias por el trabajo que hacen. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos acá en radio y no te despegues.